A los 68 años aprendí que hay traiciones tan profundas que cambian para siempre la forma en que una persona ve el mundo. Aprendí que el corazón de una madre puede romperse de maneras que jamás imaginé posibles. Aprendí que criar a un hijo con amor incondicional no garantiza que ese hijo te respete cuando seas mayor. Y lo más doloroso de todo, aprendí que a veces la persona que más daño puede hacerte en la vida es exactamente aquella por quien sacrificarías todo sin dudarlo. Mi nombre es Beatriz Navarro. Nací y crecí aquí en Rosario, en el barrio Fisherton, en una familia trabajadora donde mi padre era mecánico y mi madre cosía ropa para afuera. Desde muy chica entendí que el dinero no crecía en los árboles, que cada peso tenía valor, que el trabajo honesto era sagrado. Mis padres me enseñaron que la dignidad no se negocia, que la palabra empeñada vale más que cualquier contrato, que la familia debe cuidarse entre sí. Crecí en una casa pequeña, de 3 habitaciones, donde compartía cuarto con mis 2 hermanas menores. Papá llegaba todas las noches con las manos manchadas de grasa, pero siempre con una sonrisa para nosotras. Mamá pasaba las tardes en su máquina de coser Singer, haciendo vestidos para las señoras del barrio, y nosotras la ayudábamos enhebrando agujas o cortando hilos sueltos. Eran tiempos difíciles económicamente, pero ricos en valores, en unión familiar, en esas cosas importantes que el dinero no puede comprar. Cuando terminé la escuela secundaria en 1973, conseguí trabajo como auxiliar administrativa en la escuela primaria número 15 del barrio Belgrano. Para una chica de 18 años como yo, hija de un mecánico y una costurera, conseguir un empleo en educación pública representaba estabilidad, futuro, la posibilidad de construir una vida digna. Recuerdo perfectamente el día que llegué a casa con la noticia. Mamá lloró de alegría y papá me abrazó tan fuerte que casi me quebró las costillas. Empecé como secretaria de dirección, después me promovieron a coordinadora de documentación, luego a encargada de recursos didácticos. Durante 45 años trabajé en esa institución, levantándome todos los días a las 6 de la mañana, tomando 2 colectivos para llegar a horario, siempre cumpliendo mis responsabilidades con dedicación absoluta. Vi pasar generaciones enteras de chicos por esa escuela, vi maestras jubilarse y otras llegar, vi cambiar los métodos de enseñanza, la tecnología, pero jamás cambié mi compromiso con la excelencia. A los 23 años conocí a Roberto en un baile de la parroquia San Antonio. Era un hombre bueno, trabajador de YPF, que soñaba con formar una familia basada en valores sólidos como los que ambos habíamos recibido de nuestros padres. Roberto tenía unos ojos verdes que brillaban cuando hablaba de nuestro futuro juntos y unas manos grandes y fuertes que siempre me hacían sentir protegida. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia del barrio. Alquilamos un departamento pequeño en la zona norte de Rosario. Lo fuimos amueblando de a poco, con mucho esfuerzo, pero con muchísima ilusión. Roberto trabajaba en turnos rotativos en la refinería, yo seguía en la escuela, y los fines de semana hacíamos changas extras para ahorrar plata y cumplir nuestros sueños. El más grande de todos era tener nuestra casa propia y darle vida a la familia que tanto anhelábamos. Después de 3 años juntando peso a peso, conseguimos comprar una casita en Fisherton, no muy lejos de donde crecí. Era pequeña, pero tenía todo lo que necesitábamos: 2 dormitorios, living comedor, cocina amplia y un patio trasero donde planté un jardín con rosas, jazmines y un limonero que todavía da frutos. En esa casa fue donde en 1981 nació Sebastián, mi único hijo, la alegría más grande de mi existencia. El embarazo fue planificado con muchísimo amor. Roberto pintó el cuarto de celeste cuando supimos que sería varón. Yo tejí cada ropita, cada mantita, cada gorro con mis propias manos durante las noches. Preparamos todo con tanto cariño que cuando Sebastián llegó al mundo, sano y hermoso, sentimos que nuestra familia estaba completa. Era un bebé despierto, curioso, que desde muy pequeño mostró una inteligencia que nos llenaba de orgullo. Los primeros años de Sebastián fueron de felicidad plena. Roberto era un padre presente, cariñoso, que jugaba horas enteras con el nene los fines de semana. Construyó con sus propias manos una calecita de madera en el patio,
Le enseñó a andar en bicicleta, a patear una pelota, a ser un niño noble y respetuoso. Yo seguía trabajando en la escuela mientras criaba a mi hijo, y aunque la rutina era agotadora, éramos una familia unida y muy feliz. Sebastián creció siendo un chico ejemplar. En el jardín de infantes, las maestras siempre elogiaban su comportamiento y su facilidad para aprender. Cuando empezó la primaria, sus boletines eran impecables, todas notas excelentes, felicitaciones por conducta, comentarios positivos de cada docente. Era obediente, respetuoso con los mayores, solidario con sus compañeros. Los otros padres nos felicitaban por tener un hijo tan bien educado. Durante esos años dorados, nuestra familia disfrutaba de momentos que ahora recuerdo como los más felices de mi vida. Los domingos íbamos a almorzar a lo de mis padres, donde Sebastián jugaba con sus primos, mientras nosotros los adultos compartíamos mate y charlas en el patio. En las vacaciones de verano viajábamos a Villa Carlos Paz, donde Roberto había heredado una casita pequeña de sus abuelos. Allí, Sebastián aprendió a nadar, a pescar, a disfrutar de la naturaleza. Pero cuando Sebastián cumplió 10 años, nuestra vida se desmoronó completamente. Roberto comenzó a sentirse mal. Primero fueron dolores de cabeza constantes, después mareos, luego episodios de desvanecimiento. Lo llevamos al hospital provincial. Hicieron todos los estudios posibles y el diagnóstico llegó como un rayo que partió nuestro mundo en dos: tumor cerebral maligno, estado avanzado, pronóstico reservado. En 6 meses perdimos a Roberto, 6 meses que se sintieron como un siglo, donde vi al amor de mi vida deteriorarse día a día hasta convertirse en una sombra de lo que había sido. Sebastián, con apenas 10 años, tuvo que vivir la experiencia traumática de ver morir a su padre lentamente, de escuchar conversaciones de médicos que no daban esperanzas, de sentir cómo su mundo se desmoronaba sin que él pudiera hacer nada para impedirlo. Cuando Roberto murió esa madrugada de septiembre, Sebastián y yo nos quedamos solos en el mundo, abrazados en esa cama de hospital, llorando una pérdida que parecía demasiado grande para nuestros corazones. A partir de ese momento, mi vida cambió radicalmente. Tendría que ser padre y madre a la vez, trabajar para mantener la casa, criar a mi hijo y procesar mi propio duelo sin descuidar las responsabilidades que ahora pesaban únicamente sobre mis hombros. Los años que siguieron fueron de una dificultad extrema. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, preparaba el desayuno para los dos, llevaba a Sebastián a la escuela, trabajaba todo el día, lo buscaba a la tarde, supervisaba sus tareas, cocinaba, lavaba, planchaba y muchas noches me quedaba despierta haciendo trabajos extras para complementar mi sueldo. Los fines de semana lavaba ropa para algunas vecinas, hacía empanadas para vender o limpiaba casas de familia para juntar algunos pesos adicionales. Hubo momentos donde la carga se sentía insoportable, noches donde me encerraba en el baño a llorar para que Sebastián no me viera desmoronarme. Fines de mes donde el dinero no alcanzaba y tenía que elegir entre comprar remedios para mí o útiles escolares para él. Pero jamás, ni por un segundo, dejé que mi hijo sintiera carencias importantes. Siempre tuvo ropa limpia, comida nutritiva en la mesa, libros y cuadernos para estudiar y, sobre todo mi amor y dedicación incondicional. Sacrifiqué completamente mi vida personal por Sebastián. Rechacé invitaciones de amigas para salir porque prefería quedarme ayudándolo con las tareas. Descarté oportunidades de rehacer mi vida sentimental porque consideraba que mi hijo necesitaba toda mi atención. Dejé de comprarme ropa nueva, de ir a la peluquería, de darme pequeños gustos porque cada peso que ganaba lo pensaba primero para él. Mi mundo giraba exclusivamente alrededor de su bienestar y su futuro. A pesar de todas las dificultades, Sebastián siguió siendo un excelente alumno durante toda la primaria y la secundaria. Participaba en olimpiadas de matemáticas, integraba el coro de la escuela, tenía amigos sanos que venían a casa a estudiar. Cuando se graduó del colegio con promedio sobresaliente, sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi hijo iba a ser alguien importante en la vida, iba a tener las oportunidades que Roberto y yo habíamos soñado para él. En el 2000, Sebastián ingresó a la Universidad Nacional de Rosario para estudiar contabilidad.
Aunque la carrera era paga y representaba un esfuerzo económico enorme para nuestro presupuesto, conseguí cubrir todos los gastos trabajando turnos extra en la escuela, dando clases particulares de apoyo escolar y haciendo cuanta changa apareciera. Ver a mi hijo caminando por los pasillos de la facultad con sus libros bajo el brazo era la imagen que me daba fuerzas para seguir adelante cuando el cansancio amenazaba con vencerme. Durante los años universitarios, nuestra relación siguió siendo muy estrecha. Sebastián me contaba sobre sus materias, me presentaba a sus compañeros de estudio, me incluía en sus planes y decisiones importantes. Estudiaba mucho, mantenía buenas calificaciones y todo indicaba que se estaba convirtiendo en el hombre responsable y exitoso que yo había soñado criar. Cuando se recibió en el 2005, lloré de emoción pensando que finalmente había cumplido mi misión como madre. Sin embargo, las cosas no salieron como habíamos planeado. El mercado laboral estaba muy competitivo y Sebastián tuvo dificultades para conseguir trabajo en su área. Pasó meses mandando currículums, haciendo entrevistas, pero siempre había alguien con más experiencia o mejores contactos. Mientras tanto, siguió viviendo conmigo porque no tenía ingresos propios para independizarse. Yo lo tranquilizaba diciéndole que era normal, que todos los recién recibidos pasaban por lo mismo, que pronto encontraría algo bueno. Pero a medida que pasaban los meses sin resultados positivos, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mi hijo. Comenzó a salir más seguido con amigos que yo no conocía bien. Llegaba tarde a casa, a veces con olor a alcohol. Cuando le preguntaba sobre estas salidas, me contestaba de manera evasiva, diciendo que necesitaba desestresarse, que estaba pasando por un momento difícil y merecía divertirse un poco. También empezó a pasar muchas horas frente a la computadora, especialmente de noche. Al principio pensé que estaba buscando trabajo online o actualizando su currículum, pero cuando me acercaba, rápidamente cambiaba de pantalla o cerraba la notebook, diciendo que estaba chateando con amigos o viendo videos. Su actitud se volvió más reservada, menos comunicativa, y por primera vez en años sentí que había una distancia creciente entre nosotros. Fue durante esta época que comenzaron a desaparecer cosas de casa. Primero fue un reloj de mesa que había pertenecido a Roberto, que un día simplemente no estaba en su lugar habitual. Cuando le pregunté a Sebastián si lo había visto, me dijo que no tenía idea, que tal vez lo había guardado yo en algún lado y se me había olvidado. Después desapareció una cadena de oro que era de mi madre, luego un juego de cubiertos de plata que habíamos recibido como regalo de bodas. Cada vez que notaba la falta de algún objeto, Sebastián tenía explicaciones que sonaban lógicas. Decía que tal vez había venido alguien a hacer reparaciones y lo había movido de lugar, o que quizá yo misma lo había guardado para limpieza y se me había olvidado dónde. Sus argumentos siempre conseguían hacerme dudar de mi propia memoria, hacerme sentir como una vieja paranoica que veía problemas donde no los había. Pero una madre tiene instintos que van más allá de la lógica. En lo profundo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Los pequeños hurtos, las mentiras sobre sus salidas, las horas extrañas frente a la computadora, todo apuntaba hacia una realidad que yo no quería aceptar. Mi hijo perfecto, el niño por quien había sacrificado toda mi vida, se estaba transformando en alguien que no reconocía. Durante años, traté de convencerme de que eran solo sospechas infundadas. Sebastián había pasado por la pérdida de su padre siendo muy joven. Había vivido años de dificultades económicas. Había enfrentado la frustración de no encontrar trabajo después de graduarse. Era comprensible que estuviera atravesando una crisis personal. Yo tenía que ser paciente, comprensiva, darle tiempo para que superara esta etapa difícil. Pero las señales de alarma siguieron multiplicándose. Empezó a pedirme dinero prestado con frecuencia, siempre por motivos que parecían urgentes, gastos de entrevistas laborales, cursos de capacitación, inversiones en emprendimientos que según él iban a generar ingresos rápidos. Cada vez que le daba la plata, prometía devolverla pronto, pero esas devoluciones nunca llegaban. Cuando le recordaba las deudas, se ponía irritable y me acusaba de presionarlo en un momento tan complicado de su vida. También noté que había comenzado a revisar mis cosas personales cuando yo no estaba en casa. Encontraba mis documentos fuera de lugar,
mi cartera en posiciones diferentes a como la había dejado, mis extractos bancarios con marcas de haber sido manipulados. Cuando lo confrontaba sobre esto, negaba rotundamente haber tocado mis pertenencias y me sugería que tal vez estaba confundida por el estrés del trabajo. Fue en este período de crecientes sospechas cuando tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Una decisión que nacía del amor maternal, pero también del instinto de supervivencia. Una decisión que me llevó años planificar en secreto y que finalmente se revelaría en toda su magnitud aquel martes fatídico, cuando fui a sacar dinero del banco y descubrí que mi cuenta estaba vacía. Ahora díganme en los comentarios de dónde son ustedes. Quiero conocer a cada persona que está siguiendo esta historia. Suscríbanse al canal Abuela Recordó, porque lo que les voy a contar a continuación sobre mi plan secreto y la confrontación con Sebastián va a demostrarles que una madre puede ser mucho más astuta de lo que cualquier hijo se imagina. Y esta historia apenas está comenzando. Esa decisión que tomé hace 15 años cambiaría el rumbo de todo lo que vino después. Una tarde de marzo del 2008, después de encontrar mi billetera revuelta una vez más y de notar que habían desaparecido 300 pesos que tenía guardados para pagar la luz, me senté en la cocina de mi casa y enfrenté una verdad que había estado evitando durante meses. Mi hijo, el niño al que había dedicado toda mi existencia, me estaba robando. Esa noche, mientras Sebastián dormía, me quedé despierta hasta muy tarde planeando qué hacer. No podía seguir viviendo con esa angustia constante, revisando mis cosas, dudando de mi propia memoria cada vez que algo desaparecía. Tampoco podía confrontarlo directamente, porque siempre tenía excusas convincentes que me hacían sentir como una madre paranoica. Necesitaba una estrategia diferente, algo que me protegiera, pero que también me diera pruebas concretas de lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, durante mi horario de almuerzo en la escuela, caminé hasta el centro de Rosario y entré por primera vez al Banco Santander de la calle Córdoba. Era una sucursal grande donde nadie me conocía, ubicada en una zona de la ciudad que quedaba lejos de mi rutina habitual. Le expliqué a la empleada que quería abrir una cuenta de ahorro, completé todos los papeles necesarios y esa misma tarde deposité los primeros 1,000 pesos en lo que sería mi refugio financiero secreto. Durante los siguientes 15 años, desarrollé una rutina que nadie, ni siquiera Sebastián, conocía. Cada vez que cobraba mi jubilación, iba primero al Santander y depositaba exactamente la mitad del dinero en mi cuenta secreta. Después, me dirigía al Banco Nación, donde tenía mi cuenta habitual desde hacía décadas, y depositaba la otra mitad. De esta forma, si alguien revisaba mis movimientos bancarios normales, vería ingresos que coincidían con la mitad de mi jubilación real. Los primeros años fueron los más difíciles para mantener este sistema. Tenía que ser extremadamente cuidadosa con mis gastos para que Sebastián no sospechara que disponía de más dinero del que aparentaba. Seguía comprando la misma cantidad de comida, la misma marca de productos de limpieza, la misma ropa sencilla que siempre usaba. Cuando él me pedía plata prestada y yo se la daba, tenía que asegurarme de que esas cantidades fueran coherentes con mis ingresos aparentes. También implementé un sistema de documentación meticuloso. En un cuaderno que mantenía escondido dentro de una caja de galletitas vacía, anotaba cada depósito, cada movimiento, cada peso que apartaba. Registraba las fechas, los horarios, incluso el clima del día, creando un registro detallado que algún día podría necesitar como evidencia. Este cuaderno se convirtió en mi Biblia secreta, el testimonio silencioso de años de precaución y planificación. Pero la parte más brillante de mi estrategia vino 2 años después, cuando decidí crear lo que yo llamaba internamente la trampa perfecta. Compré un cuaderno viejo de recetas en un mercado de pulgas, le di aspecto de usado y escribí en él algunas recetas familiares que realmente conocía. Pero en la página 27, entre una receta de empanadas y otra de torta de manzana, escribí con letra temblorosa algo que parecía una nota personal. Clave banco 2847. No olvidar. Esa clave era completamente falsa. Mi verdadera contraseña del Banco Nación era otra completamente diferente, que jamás escribí en ningún lado y que guardaba únicamente en mi memoria. Pero,
dejé ese cuaderno de recetas en la estantería de la cocina, en un lugar donde alguien que estuviera buscando información personal podría encontrarlo fácilmente si revisaba mis cosas con cuidado. Durante años viví con esta doble vida financiera. Por un lado, era Beatriz Navarro, la jubilada de ingresos modestos que vivía con su hijo adulto y se las arreglaba como podía con una pensión que alcanzaba justo para lo básico. Por otro lado, era una mujer que estaba construyendo sistemáticamente un patrimonio que crecía mes a mes, protegido de miradas indiscretas y manos ajenas. Hubo momentos en que dudé de mi propia estrategia, noches donde me preguntaba si no estaba siendo demasiado paranoica, si no estaba traicionando la confianza básica que debe existir entre madre e hijo. Pero cada vez que aparecía alguna nueva evidencia de que Sebastián seguía mintiendo sobre sus actividades, o cada vez que desaparecía algo más de casa, reafirmaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Los años pasaron y mi cuenta secreta creció hasta convertirse en una suma considerable: 25,000, 50,000, 100,000 pesos. Cada depósito representaba no solo dinero ahorrado, sino meses de disciplina, de sacrificios adicionales, de mantener en secreto algo que me costaba enormes esfuerzos psicológicos. Era como vivir dos vidas paralelas: la madre comprensiva y confiada que aparentaba ser, y la mujer precavida que se protegía silenciosamente. Mientras tanto, el comportamiento de Sebastián siguió empeorando gradualmente. Sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes, sus pedidos de dinero más urgentes, sus explicaciones menos creíbles. Empezó a llegar a casa con ropa nueva que, según él, le habían regalado amigos, o con gadgets electrónicos que supuestamente había comprado con ahorros que yo sabía que no tenía. Cuando le preguntaba de dónde sacaba esas cosas, se irritaba y me acusaba de ser demasiado controladora. También noté que había intensificado sus revisiones de mis pertenencias. Llegaba a casa y encontraba mis documentos claramente desordenados, mis cajones con objetos en posiciones diferentes, mi cartera con compartimentos abiertos que yo recordaba haber dejado cerrados. Una vez incluso encontré huellas de dedos en el polvo de un estante alto, donde guardaba algunas cajas viejas, evidencia de que había estado buscando algo específico. Fue durante este periodo que empezó a demostrar interés por mis asuntos bancarios. Comenzó a hacer preguntas casuales sobre cuánto cobraba de jubilación, si tenía ahorros, si había pensado en hacer alguna inversión. Al principio respondía a estas consultas pensando que era curiosidad filial legítima, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba recopilando información sistemáticamente. En varias ocasiones lo sorprendí cerca de mi computadora cuando llegaba de imprevisto a casa. Siempre tenía excusas preparadas. Había estado buscando algo en internet para ayudarme. Quería ver si tenía emails importantes. Necesitaba imprimir su currículum, porque mi impresora funcionaba mejor que la de un amigo. Pero su nerviosismo cuando me encontraba en estas situaciones era evidente, aunque tratara de disimularlo. Los últimos 2 años antes del incidente final fueron especialmente tensos. Sebastián había conseguido y perdido 3 trabajos diferentes, siempre por motivos que según él no eran su culpa: jefes injustos, compañeros que lo habían traicionado, empresas que cerraban por crisis económica. Cada vez que se quedaba sin empleo, su humor empeoraba, sus hábitos de bebida se intensificaban y su presión sobre mí para conseguir dinero aumentaba. También durante este periodo comenzó a recibir llamadas telefónicas a horas extrañas, conversaciones susurradas que cortaba bruscamente cuando yo aparecía en la habitación, visitas de personas que yo no conocía, que venían a buscarlo y se quedaban hablando en voz baja en la vereda antes de irse juntos. Cuando le preguntaba quiénes eran estos amigos nuevos, me decía nombres que cambiaban cada vez o me daba explicaciones vagas sobre contactos laborales o conocidos del barrio. Una noche de diciembre del año pasado, mientras preparaba la cena, escuché una discusión acalorada que venía de su cuarto. Sebastián hablaba por teléfono con alguien y aunque no podía entender todas las palabras, captaba fragmentos preocupantes. Necesito más tiempo. La semana que viene seguro. Mi vieja tiene plata guardada. Esa conversación me heló la sangre, porque confirmaba que efectivamente había estado investigando mi situación financiera y que además estaba usando esa información en negociaciones con terceros. Fue entonces
cuando decidí intensificar mis precauciones. Cambié las contraseñas de mi computadora y mi home banking. Instalé un programa que registraba qué páginas web se visitaban desde mi máquina y comencé a marcar discretamente mis billetes para poder identificar si desaparecían de mi cartera. También empecé a variar mis rutinas, yendo al banco en horarios diferentes y por rutas distintas, por si acaso estaba siendo observada. La tensión en casa se había vuelto casi insoportable. Vivíamos como dos extraños que compartían el mismo techo, cada uno desconfiando del otro por motivos diferentes. Sebastián sospechaba que yo sospechaba de él, y yo sabía que él estaba planeando algo, pero no tenía idea de cuándo o cómo iba a actuar. Era como una partida de ajedrez psicológico, donde ambos esperábamos el movimiento del contrario. Y entonces llegó ese martes de diciembre, que dividió mi vida en un antes y un después. Era una mañana soleada y calurosa, típica del verano rosarino. Me levanté a las 7 como todas las mañanas, preparé mate cocido y tostadas y revisé mi agenda mental del día. Tenía que ir al banco a sacar dinero para pagar la farmacia, comprar algunas cosas para la casa y pasar por el súper antes de que se llenara de gente. Sebastián seguía durmiendo cuando salí de casa. La noche anterior había llegado tarde y con olor a alcohol, murmurando algo sobre una reunión de trabajo que se había extendido más de lo previsto. No discutí con él porque últimamente cualquier comentario mío sobre sus horarios derivaba en peleas que no llevaban a ningún lado. Simplemente cerré la puerta con cuidado y caminé hacia el centro bajo el sol, que ya prometía un día agobiante. El Banco Nación de la Avenida San Martín quedaba a 6 cuadras de casa, una caminata que hacía regularmente desde hacía décadas. Conocía cada comercio del recorrido, la panadería de los hermanos García, la farmacia donde compraba mis remedios para la presión, el kiosco, donde a veces paraba a comprar caramelos para los nietos de las vecinas. Era mi rutina mensual, familiar y reconfortante. Llegué al banco cerca de las 9, cuando todavía no había mucha cola en los cajeros automáticos. Elegí la máquina que siempre usaba, la que quedaba más cerca de la pared y me daba cierta privacidad. Saqué mi tarjeta del Banco Nación de la billetera, la misma tarjeta que tenía desde hacía más de 20 años, y la inserté en la ranura con la naturalidad de quien ha hecho este gesto miles de veces. Marqué mi clave verdadera, no la que había escrito en el cuaderno de recetas, y seleccioné la opción consulta de saldo antes de hacer el retiro. Era una precaución que había desarrollado con los años, verificar siempre que todo estuviera en orden antes de cualquier operación. La pantalla se quedó unos segundos procesando la información y cuando finalmente mostró el resultado, sentí como si me hubieran dado un golpe físico en el estómago. Saldo disponible, 0 coroceseros. Por un momento pensé que tenía que ser un error del sistema. Retiré la tarjeta, la volví a insertar, repetí todo el proceso con manos que comenzaban a temblar levemente, pero el resultado fue exactamente el mismo. Mi cuenta estaba completamente vacía. No había un solo peso en la cuenta, donde debería haber tenido al menos 15,000 pesos de mi última jubilación. Probé imprimir un extracto detallado, pero la máquina me informó que había un problema con la impresora. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte, decidí entrar al banco para hablar directamente con un empleado. La fila para atención personalizada era larga, pero no tenía otra opción. Necesitaba entender qué había pasado con mi dinero. Cuando finalmente llegué al escritorio de la empleada, una chica joven que no me conocía, le expliqué la situación con voz que trataba de mantenerse calmada. Ella verificó mi cuenta en su computadora y confirmó lo que el cajero automático había mostrado. Saldo 0, pero cuando pidió un histórico de movimientos, apareció algo que me congeló completamente. 3 días atrás, a las 3:42 de la madrugada, alguien había transferido la totalidad de mi saldo a una cuenta de otro banco. La operación había sido realizada a través de Internet Banking, desde una computadora con mi IP de casa, utilizando mi usuario y mi contraseña personal. La transferencia llevaba una descripción que simplemente decía, pago servicios varios. La empleada me explicó que la operación había sido técnicamente legítima, porque se habían usado todos mis datos correctos desde mi propia conexión a Internet. No había forma de revertirla automáticamente. Para reclamarla, tendría que demostrar que la transferencia había sido hecha sin mi autorización, lo cual
requería iniciar un proceso formal de denuncia por fraude. Salí de ese banco caminando como sonámbula. Las calles familiares de mi barrio se veían diferentes, como si estuviera viendo todo a través de un cristal distorsionado. La gente pasaba a mi lado, viviendo sus vidas normales, mientras yo procesaba la traición más grande de mi existencia. Mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado todo, había entrado a mi computadora en medio de la madrugada y me había robado hasta el último peso. Durante el trayecto de vuelta a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. 3 de la madrugada era un horario donde yo dormía profundamente, especialmente después de tomar mis medicamentos para la presión. Sebastián conocía perfectamente mis horarios de sueño. Sabía que a esa hora podía usar mi computadora sin riesgo de ser descubierto. También había logrado conseguir mi contraseña real, no la falsa del cuaderno de recetas, lo que significaba que había estado espiando mis actividades online mucho más sistemáticamente de lo que yo imaginaba. Pero lo que más me dolía no era el robo en sí mismo, sino la planificación fría que había requerido. Esto no había sido un impulso desesperado o un momento de debilidad. Había sido un acto calculado, ejecutado cuando él sabía que yo estaba más vulnerable, robándome el dinero que representaba mi seguridad y mi independencia. Cuando llegué a mi casa, respiré profundo antes de abrir la puerta. Sabía que estaba a punto de enfrentar la conversación más difícil de mi vida, una conversación que cambiaría para siempre la relación con mi único hijo, pero que ya no podía postergar ni evitar. Era la hora de la verdad, tanto para él como para mí. Abrí la puerta de casa con una tranquilidad extraña, como si todos estos años de preparación mental me hubieran dado una fortaleza que ni yo misma sabía que poseía. El living estaba en penumbras, porque Sebastián había bajado las persianas, probablemente para seguir durmiendo después de su noche de excesos. El aire estaba espeso, cargado de olor a alcohol rancio y cigarrillos, evidencia de que había llegado en peores condiciones de las que yo había percibido. Dejé mi cartera en la mesa del comedor y caminé hacia la cocina, donde escuché ruidos de alguien preparándose desayuno. Ahí estaba él, mi hijo de 42 años, revolviendo cereales en un plato como si fuera un adolescente sin responsabilidades. Llevaba puesta una remera que no reconocí, nuevamente una prenda que, según sus explicaciones habituales, algún amigo le habría obsequiado por motivos que jamás terminaba de aclarar. «Buenos días, mami», me dijo, sin levantar la vista del plato, con esa voz ronca que siempre tenía cuando había bebido demasiado. «¿Cómo dormiste?». La pregunta me resultó casi surrealista. Ahí estaba, preguntándome cómo había dormido, cuando él había pasado parte de esa madrugada robándome mientras yo reposaba confiada en mi cama. La hipocresía de ese saludo matutino me golpeó con una fuerza que no esperaba. Por un momento me quedé parada en la puerta de la cocina, observándolo, tratando de reconocer en ese hombre al niño que había criado con tanto amor. «Bien», respondí secamente, dirigiéndome directamente al tema que me había traído de vuelta a casa con el corazón acelerado. «Sebastián, tenemos que hablar sobre algo muy grave que acaba de pasar». Levantó la cabeza por primera vez y pude ver en sus ojos esa mezcla de curiosidad y cautela que siempre aparecía cuando presentía que algo importante estaba por suceder. Sus pupilas estaban dilatadas, otra confirmación de que los problemas con el alcohol habían empeorado mucho más de lo que yo había calculado. «¿Qué pasó, ma? ¿Estás bien?», preguntó, y por un segundo su voz sonó genuinamente preocupada. Era esa habilidad que había desarrollado a lo largo de los años para sonar sincero incluso cuando estaba mintiendo, un talento que probablemente había perfeccionado a través de tantas conversaciones donde me había estado engañando. Me senté en la silla frente a él, respiré profundo y lo miré directamente a los ojos de la manera que solía hacer cuando era pequeño y había roto algo o mentido sobre las tareas del colegio. Era una mirada que él conocía perfectamente, la mirada de una madre que sabe exactamente lo que está pasando y está esperando la verdad. Fui al banco a sacar dinero para los gastos del mes, comencé, manteniendo mi voz lo más calmada posible, y cuando consulté el saldo mi cuenta estaba vacía, completamente vacía, Sebastián. Vi cómo sus hombros se tensaron casi imperceptiblemente. Fue un gesto mínimo que probablemente alguien que no lo conociera desde bebé habría pasado por alto, pero para mí fue como una confesión silenciosa. Sin embargo,
Su expresión facial se mantuvo perfectamente controlada, como si hubiera estado ensayando esta reacción. ¿Cómo que vacía?, preguntó frunciendo el ceño en lo que parecía ser genuina sorpresa. Eso debe ser un error del banco, mami. Esas cosas pasan todo el tiempo. Seguramente es un problema del sistema. La facilidad con que mentía me impresionó y me entristeció al mismo tiempo. No hubo ni un momento de vacilación, ni un gesto que delatara nerviosismo. Era como si hubiera estado preparándose para esta conversación durante días, anticipando cada pregunta que yo podría hacerle y teniendo listas todas las respuestas. No es un error del sistema, repliqué, sacando de mi cartera el papel donde había anotado los detalles que la empleada del banco me había dado. Alguien hizo una transferencia el domingo a la madrugada, a las 3:42 para ser exacta, desde mi computadora usando mi clave personal. Esta vez, la reacción fue diferente. Un brillo extraño apareció en sus ojos, no de sorpresa, sino de algo que se parecía más a la evaluación rápida, como si estuviera calculando cuánta información yo tenía y cuál sería la mejor estrategia para lidiar con esta situación inesperada. ¿El domingo a la madrugada?, repitió, como si estuviera procesando una información completamente nueva. Pero vos estabas durmiendo a esa hora. ¿Cómo puede ser que alguien haya usado tu computadora? Era una pregunta inteligente, diseñada para desviar la atención del hecho en sí hacia la mecánica del robo. Pero también era una pregunta que confirmaba que él sabía perfectamente a qué hora había ocurrido la transferencia. Información que no debería poseer si realmente fuera inocente. Esa es exactamente la pregunta que me hago, respondí, sosteniéndole la mirada. ¿Quién más podría haber usado mi computadora a esa hora? ¿Quién más conoce los horarios de esta casa? ¿Quién más tiene acceso a mis cosas cuando estoy durmiendo? El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Sebastián dejó de fingir que desayunaba y se recostó contra el respaldo de su silla, estudiándome con una intensidad que no había visto en años. Era como si finalmente hubiera decidido dejar de actuar y mostrar su verdadera personalidad. «Mami», dijo, después de una pausa que se sintió eterna, «no me gusta lo que estás insinuando. ¿Me estás acusando de haberte robado?» Su voz había cambiado completamente. Ya no era la del hijo preocupado que fingía sorpresa por las noticias del banco. Ahora había un tono desafiante, casi agresivo, que me recordó a algunos estudiantes problemáticos que había conocido durante mis años en la escuela. Era la voz de alguien que se siente acorralado y está preparándose para atacar. «No te estoy acusando», respondí con una calma que me sorprendía a mí misma. «Te estoy preguntando. Te estoy dando la oportunidad de explicarme qué pasó con mi dinero». Se levantó bruscamente de la mesa, haciendo ruido con la silla contra el piso de cerámicos. Caminó hacia la ventana de la cocina y se quedó parado de espaldas a mí, mirando hacia el patio donde años atrás había jugado como niño y donde Roberto le había enseñado a andar en bicicleta. «Es increíble», murmuró negando con la cabeza. Mi propia madre pensando que soy un ladrón. Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todo lo que yo he sufrido también cuando murió papá, ahora resulta que soy el sospechoso número 1 cada vez que pasa algo en esta casa. Era una estrategia que conocía bien: convertirse en víctima, apelar a mi culpa maternal, recordarme los momentos difíciles que habíamos compartido para desviar la atención del tema central. Durante años había funcionado porque yo siempre terminaba sintiendo pena por él y abandonando mis reclamos, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía pruebas concretas. «Sebastián», dije, levantándome también y acercándome a donde él estaba parado, mirándome a los ojos y decime, «¿Sabes algo sobre el dinero que desapareció de mi cuenta?» Se dio vuelta lentamente y cuando finalmente me enfrentó, vi algo en su rostro que me heló la sangre. No era culpa, no era vergüenza, no era arrepentimiento. Era una especie de cálculo frío, como si estuviera evaluando si valía la pena seguir manteniendo la farsa o si había llegado el momento de jugar otras cartas. «¿Querés saber la verdad, mami?», preguntó, y su voz tenía un tono que jamás le había escuchado antes. Era sarcástico, casi burlón, completamente desprovisto del cariño filial que siempre había caracterizado nuestras conversaciones. «Sí», respondí, aunque algo en mi estómago me advertía que estaba a punto de escuchar algo que me cambiaría para siempre. «Quiero saber la verdad». Se apoyó contra la mesada de la cocina, cruzó los brazos
y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa fría, calculada, que parecía estar disfrutando del momento que se había estado gestando durante quién sabe cuánto tiempo. «Está bien», dijo con una calma que contrastaba brutalmente con la intensidad del momento. «Sí, fui yo. Entré a tu computadora el domingo a la madrugada y transferí toda la plata. ¿Contenta ahora que tenés la verdad?». Las palabras me golpearon como una bofetada física. Aunque en mi corazón sabía que él era el responsable, escuchar la confesión directa me dejó momentáneamente sin habla. Era una cosa sospechar y otra muy diferente escuchar a tu propio hijo admitir que te había robado con esa frialdad absoluta. Pero lo más gracioso, continuó, y su sonrisa se hizo aún más amplia, es que fue súper fácil. Dejaste la contraseña escrita en ese cuaderno viejo de la cocina como una vieja tonta. Pensé que iba a ser más complicado conseguir tus datos, pero ahí estaba todo, anotadito como si fueras una abuela senil que no confía en su memoria. La frase «vieja tonta» me atravesó como una puñalada. No solo había confesado haberme robado, sino que además me estaba humillando, riéndose de lo que él percibía como mi ingenuidad. En ese momento, viendo la crueldad en sus ojos y escuchando el desprecio en su voz, supe que el hijo que había criado ya no existía. Lo había reemplazado un extraño que se había alimentado de mi amor y ahora me escupía en la cara. ¿Sabes qué es lo que más me divierte?, siguió, aparentemente disfrutando de mi shock, que durante años pensé que eras más viva, pero al final resultaste ser igual de fácil de engañar que todas las viejas del barrio. Te creías muy inteligente con tus cuentitas y tus anotaciones, pero al final sos igual de boluda que cualquier jubilada. Cada palabra era un martillo golpeando mi autoestima, mi dignidad, mi amor maternal. Pero paradójicamente, mientras él seguía insultándome y burlándose de mí, yo sentía que algo dentro de mí se estaba fortaleciendo. Una determinación fría, casi inhumana, comenzaba a reemplazar el dolor y la humillación. ¿Y el dinero?, pregunté con voz que sonaba extrañamente tranquila. ¿Qué hiciste con él? Su sonrisa se amplió aún más. Lo aposté todo en un partido que era imposible que perdiera. Tenía información privilegiada, un contacto que trabaja en el club. Era plata fácil, iba a multiplicar todo por 5 y después te devolvía tu parte. ¿Y qué pasó? Perdí, dijo encogiéndose de hombros como si estuviera hablando del clima. El arquero atajó un penal en el último minuto. Mala suerte, pero no te preocupes. Ya voy a conseguir otra oportunidad para recuperar todo. Siempre consigo plata cuando la necesito. La frialdad con que describía haber perdido mi dinero en apuestas me dejó paralizada. No había ni una pizca de remordimiento, ni una palabra de disculpa, ni el menor reconocimiento de que había arruinado mi seguridad económica para alimentar su adicción. Para él era simplemente una transacción que había salido mal, no una traición devastadora hacia la persona que más lo había amado en el mundo. Fue en ese momento que tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Respiré profundo, caminé hasta la mesa de la cocina y me senté con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. Era como si todos estos años de planificación secreta me hubieran preparado psicológicamente para este instante. «Sebastián», dije, y mi voz salió más firme de lo que había sonado en meses. «Vos no tenés idea de lo que acabas de hacer, y tampoco tenés idea de lo que yo voy a hacer ahora». Por primera vez desde que había comenzado su confesión arrogante, vi una sombra de incertidumbre cruzar su rostro. Tal vez había esperado que yo me largara a llorar, que le implorara perdón, que entrara en pánico por haber perdido mis ahorros. Pero mi reacción calmada no era lo que había anticipado. «¿De qué estás hablando?», preguntó, tratando de mantener el tono burlón pero sin conseguirlo completamente. Me levanté de la silla y caminé hasta un armario alto de la cocina, donde guardaba cosas que rara vez usaba. Desde el estante más alto, bajé una caja de lata que había pertenecido a mi madre, y de adentro saqué una carpeta manila que había estado escondida ahí durante años. «¿Sabes qué es esto?», pregunté, mostrándole la carpeta sin abrirla todavía. «Un folder viejo», respondió, pero ahora su voz no sonaba tan segura como antes. «Esto», dije abriendo la carpeta y extendiendo los primeros papeles sobre la mesa, «son los extractos de una cuenta bancaria que vos ni sabés que existe». Vi cómo sus ojos se dirigían inmediatamente a los papeles,
tratando de descifrar qué estaba viendo. Cuando logró enfocar los números, su expresión cambió radicalmente. Ya no había rastros de arrogancia o burla, solo confusión y un creciente horror mientras procesaba las cifras que tenía frente a él. ¿Qué? ¿Qué es esto?, tartamudeó, tomando uno de los extractos con manos que ahora temblaban ligeramente. Esto, respondí con una satisfacción que había estado esperando durante 15 años. Es la prueba de que tu vieja tonta no es tan tonta como pensabas. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián revisaba página tras página de extractos, viendo depósitos regulares, saldos crecientes, movimientos que demostraban una planificación financiera que él jamás había sospechado. Sus ojos se movían rápidamente entre los números, calculando mentalmente, dándose cuenta gradualmente de la magnitud de lo que estaba descubriendo. 280,000 pesos, dije en voz alta, saboreando cada palabra. Esa es la cantidad exacta que tengo ahorrada en una cuenta del Banco Santander que abrí hace 15 años, cuando empecé a sospechar que me estabas robando. Su cara había pasado del shock inicial a algo que se parecía más al pánico. Pero ¿cómo? Si yo nunca ¿qué? Si nunca demostré ser inteligente, si nunca te di señales de que podía planificar algo por mi cuenta. Lo interrumpí, sintiendo una fuerza interior que no sabía que poseía. Durante 15 años, cada vez que cobré mi jubilación, deposité la mitad en esa cuenta secreta. Mientras vos pensabas que eras muy vivo robándome de a poquito, yo estaba construyendo un patrimonio que vos ni soñabas que existía. Pero ¿cómo supiste que yo? Empezó a preguntar y ahí fue cuando decidí revelarle el golpe final. Caminé hasta la estantería, donde siempre había estado el cuaderno de recetas. Lo tomé y lo abrí en la página donde había escrito la contraseña falsa. Se lo mostré a Sebastián, que lo miró como si fuera un objeto alienígena que no podía comprender. Esta contraseña que usaste para robarme, dije señalando la página, es completamente falsa. Su cara se descompuso completamente. ¿Falsa? La escribí a propósito hace años y dejé este cuaderno donde sabía que lo ibas a encontrar si estabas revisando mis cosas. Era una trampa, Sebastián. Una trampa que preparé durante años para demostrar que efectivamente me estabas robando. El cuaderno se le cayó de las manos al piso de la cocina. Su respiración se había vuelto agitada y podía ver gotas de sudor formándose en su frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba funcionando. Entonces el dinero que robé, murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo más que conmigo. El dinero que robaste, confirmé, eran exactamente 800 pesos que dejé como carnada en esa cuenta. El resto de mi jubilación ya estaba a salvo en el Santander, cuando vos te conectaste como un ladrón en la madrugada. La transformación en su rostro era completa. El hombre arrogante que me había llamado vieja tonta, hacía 15 minutos, había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía estar procesando el shock de descubrir que había sido engañado durante una década y media por la persona a quien más había subestimado. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué me hiciste esto? La pregunta me indignó tanto que sentí una rabia que no experimentaba desde hacía años. ¿Por qué te hice qué? ¿Por qué me protegí de tu robo? ¿Por qué no permití que me robaras todo lo que tenía? ¿Por qué no acepté ser la vieja tonta y vulnerable que vos querías que fuera? Me acerqué a él hasta quedar frente a frente, y por primera vez en años fui yo quien tuvo el control absoluto de la situación. Sebastián, dije con voz que temblaba de emoción contenida, vos acabas de confesar que me robaste. Me llamaste vieja tonta, te burlaste de mi supuesta ingenuidad, y ahora me preguntás por qué me protegí de vos. La pregunta no es por qué yo hice lo que hice. La pregunta es cómo vos pudiste convertirte en alguien capaz de robar y humillar a la persona que te dio toda su vida. La pregunta quedó suspendida en el aire de la cocina como una acusación que ninguno de los dos podía evitar. Sebastián se dejó caer pesadamente en la silla, con los extractos bancarios todavía desparramados frente a él como evidencia irrefutable de su propia ingenuidad. Durante varios minutos no dijo una palabra. Solo miraba los papeles mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Yo me mantuve de pie, observándolo, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción, porque finalmente había podido demostrar que no era la anciana vulnerable que él creía poder manipular a voluntad.
tristeza, porque esa demostración significaba el final definitivo de cualquier ilusión que pudiera haber mantenido sobre nuestro vínculo familiar. «No entiendo», murmuró finalmente, pasándose las manos por el cabello despeinado. «Si tenías toda esta plata guardada, ¿por qué vivimos siempre contando los pesos? ¿Por qué me hacías sentir culpable cada vez que te pedía algo?» Su pregunta me reveló algo que no había anticipado completamente. Él realmente creía que tenía derecho a mi dinero. En su mente distorsionada por los años de adicciones y manipulaciones, yo tenía la obligación de mantenerlo y financiar sus vicios, independientemente de cuánto me costara o cuánto daño me causara. «¿Te hacía sentir culpable?», pregunté con incredulidad genuina. «Sebastián, durante años te di dinero cada vez que me lo pediste. Te pagué los estudios universitarios trabajando turnos extras. Te mantuve en esta casa cuando no conseguías trabajo. Te bancé todos tus gastos mientras apostabas y tomabas alcohol con plata que yo no sabía de dónde salía». Me senté frente a él, pero esta vez manteniendo la carpeta con los extractos bien visible entre nosotros. Quería que esos papeles siguieran recordándole la realidad de la situación cada vez que mirara hacia abajo. «La diferencia», continué, «es que ahora sé con certeza que ese dinero que te daba no se usaba para buscar trabajo o para gastos legítimos. Se usaba para alimentar tus vicios mientras planeabas robarme lo que creías que era todo mi patrimonio». Sebastián levantó la cabeza y me miró con una expresión que mezclaba resentimiento con algo que podría haber sido arrepentimiento, aunque con él nunca se podía estar segura de si las emociones que mostraba eran genuinas o calculadas. «Mami, yo nunca quise lastimarte», dijo con voz que sonaba diferente a la que había usado durante la confesión arrogante de hace media hora. Las apuestas se me fueron de las manos. Empezó como una forma de ganar plata extra para no tener que pedirte tanto, pero después se volvió algo que no podía controlar. Era la primera vez en años que lo escuchaba admitir que tenía un problema con el juego, pero incluso en esa admisión había un intento de manipulación. Estaba tratando de presentarse como víctima de su propia adicción, como si eso justificara o minimizara el robo y la traición. «¿Y el alcohol?», pregunté directamente. «También empezó como algo para no molestarme». Su silencio fue respuesta suficiente. Durante unos minutos nos quedamos así, frente a frente en la mesa de la cocina, donde habíamos compartido miles de desayunos cuando él era niño, donde le había ayudado con las tareas del colegio, donde habíamos planeado juntos su futuro universitario. Ahora, esa misma mesa nos separaba como un abismo de confianza rota y expectativas destrozadas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente con voz pequeña, que me recordó al niño que había sido antes de que los vicios lo transformaran en este extraño que tenía delante. Era una pregunta que había estado esperando durante 15 años, desde el día que abrí la cuenta secreta en el Banco Santander. Había tenido mucho tiempo para pensar en este momento, para planificar no solo cómo proteger mi dinero, sino también qué haría cuando finalmente tuviera evidencia concreta de sus robos. «Voy a hacer lo que cualquier persona haría cuando descubre que la han robado», respondí con calma. «Voy a tomar medidas legales». Las palabras parecieron golpearlo físicamente. Se enderezó en la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Y por primera vez desde el comienzo de esta conversación, vi miedo real en sus ojos. «¿Medidas legales? Pero mami, soy tu hijo. No podés». «Puedo y voy a hacerlo», lo interrumpí. «Sebastián, vos cometiste un delito. Entraste sin autorización a mi computadora, usaste mis claves personales y transferiste dinero que no te pertenecía. Eso no es una travesura familiar, es un crimen». Se levantó bruscamente de la mesa y comenzó a caminar por la cocina como animal enjaulado. Podía ver su mente trabajando desesperadamente, buscando argumentos que pudieran disuadirme de seguir adelante con mis amenazas. «Pero eran 800 pesos», gritó de repente. «No puede ser tan grave por 800 pesos. «No se trata del monto», repliqué firmemente. «Se trata de la traición. Se trata de que me robaste creyendo que me dejabas sin nada. Se trata de que me humillaste, me llamaste vieja, tonta, y te burlaste de mí cuando confesaste lo que habías hecho. Y vos habías subido de volumen también, liberando años de frustración acumulada, años de sospechas confirmadas, años de sentirme tonta por seguir confiando en alguien que me estaba traicionando sistemáticamente.
Y se trata de todo lo demás, continué, ahora de pie también y enfrentándolo directamente. Se trata de las joyas de la abuela que desaparecieron. Se trata del dinero que faltaba de mi cartera. Se trata de años mintiendo, robando de a poco, aprovechándote de que era tu madre y confiaba en vos. Sebastián se apoyó contra la heladera visiblemente pálido. Por primera vez parecía estar entendiendo realmente la gravedad de su situación. No era solo el episodio del domingo en la madrugada lo que estaba en juego, sino un patrón de comportamiento que se había extendido durante años. ¿Qué querés que haga?, preguntó con voz apenas audible. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Era una pregunta que había estado esperando, pero que también me dolía escuchar, porque implicaba que él creía que todavía había algo que arreglar entre nosotros, alguna forma de volver atrás y restaurar una relación que ya estaba irreparablemente dañada. Nada, respondí con una tristeza que me sorprendió a mí misma. No hay nada que puedas hacer para arreglar esto, Sebastián. No porque no quiera perdonarte, sino porque ya no puedo confiar en vos. Caminé hasta la ventana que daba al patio trasero, donde el limonero que Roberto había plantado seguía dando frutos después de tantos años. Era un recordatorio de que algunas cosas perduran mientras otras se marchitan y mueren, independientemente de cuánto las hayamos amado. Durante años me pregunté dónde había fallado como madre. Continué sin darme vuelta para mirarlo. Me pregunté si había sido demasiado permisiva o demasiado estricta, o si no había sabido darte las herramientas necesarias para enfrentar las dificultades de la vida. Mami, pero hoy me di cuenta de que hay cosas que van más allá de la crianza. Lo interrumpí. Hay decisiones que cada persona toma sobre qué tipo de ser humano quiere ser. Y vos elegiste ser alguien que roba a su propia madre. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era un silencio definitivo, cargado de finales y despedidas. Cuando finalmente me di vuelta, vi que Sebastián estaba llorando. No era el llanto manipulativo que había usado durante años para conseguir cosas de mí, sino lágrimas genuinas de alguien que finalmente entendía lo que había perdido. «¿Nunca más vamos a poder?», empezó a preguntar. «No», respondí sin dudar. «Nunca más vamos a poder tener la relación que teníamos antes, porque esa relación estaba basada en mi confianza y en tu honestidad. Y vos destruiste ambas cosas». Volví a la mesa y comencé a guardar los extractos en la carpeta. Tenía cosas que hacer, llamadas que realizar, decisiones que implementar. El tiempo de las conversaciones y las explicaciones había terminado. «Mañana temprano voy a ir a ver a un abogado», anuncié mientras cerraba la carpeta. «Le voy a contar toda esta situación y me voy a asesorar sobre cuáles son mis opciones legales. Por favor, no hagas eso», suplicó, acercándose a donde yo estaba. «Te juro que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda para el problema con el alcohol y las apuestas. Voy a conseguir un trabajo estable. Voy a devolverte los 800 pesos. Sus promesas sonaban huecas después de años de escuchar compromisos similares que nunca se cumplían. Además, había algo en su súplica que me molestaba profundamente. Todavía estaba pensando que esto era negociable, que había algo que pudiera decir o hacer para evitar las consecuencias de sus actos. «Sebastián», dije levantándome y enfrentándolo por última vez, «vos tuviste años para cambiar. Tuviste miles de oportunidades de ser honesto conmigo. Elegiste seguir mintiendo y robando hasta que pensaste que habías conseguido todo mi dinero». Caminé hacia la puerta de la cocina, pero antes de salir me di vuelta para agregar algo que sentía que necesitaba decir. «El cambio que prometes ahora no es porque te hayas dado cuenta de que estabas mal. Es porque te agarraron. Es porque descubriste que tu víctima no era tan fácil de engañar como creías. Ese no es arrepentimiento genuino, es pánico por las consecuencias». Esa tarde, mientras Sebastián permanecía encerrado en su cuarto, yo hice una serie de llamadas telefónicas que marcarían el curso de los eventos siguientes. La primera fue a mi comadre Teresa, cuyo hijo Fernando era abogado especializado en temas familiares y penales. Le expliqué la situación en términos generales y acordamos una reunión para el día siguiente. La segunda llamada fue más difícil emocionalmente. Llamé a mi hermana Marta, que vivía en Buenos Aires desde hacía años y con quien mantenía contacto regular pero distante. Le conté todo lo que había pasado, incluyendo detalles que me costó verbalizar porque hacían que la traición de Sebastián sonara aún más real y definitiva. Marta escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé mi relato,
Su reacción fue de apoyo total, pero sin sorpresa. Aparentemente había tenido sus propias sospechas sobre el comportamiento de Sebastián durante las pocas veces que lo había visto en los últimos años, pero había preferido no decir nada para no crear conflictos familiares. Beatriz, me dijo con voz firme, hiciste exactamente lo que tenías que hacer, y si necesitas cualquier cosa, cualquier apoyo o ayuda, contá conmigo incondicionalmente. La tercera llamada fue práctica pero igualmente importante. Contacté al Banco Santander para informarles que posiblemente tendría que proporcionar documentación de mi cuenta como evidencia en un proceso legal. La empleada me explicó que tenían procedimientos establecidos para estos casos y que podían preparar un informe completo de todos mis movimientos bancarios durante los últimos 15 años. Esa noche cené sola en la cocina, algo que no hacía desde hacía años. Sebastián no salió de su cuarto en toda la tarde, y aunque ocasionalmente escuchaba ruidos que indicaban que estaba despierto, no hizo ningún intento de continuar nuestra conversación. Era como si ambos supiéramos que no había nada más que decir. Mientras comía mi sopa de verduras, pensé en todos los cambios que se venían. Por primera vez en décadas, iba a tomar decisiones basadas únicamente en mi propio bienestar, sin considerar cómo podrían afectar a Sebastián o qué necesidades él podría tener. Era una sensación extraña, pero liberadora, como si me hubieran quitado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que ya ni me daba cuenta de lo pesado que era. Al día siguiente me levanté temprano, me vestí con mi mejor conjunto y salí de casa antes de que Sebastián se despertara. No le dejé ninguna nota explicando dónde iba o cuándo volvería. Por primera vez en años, sentí que no le debía explicaciones sobre mis movimientos a nadie. El bufete del doctor Fernando quedaba en el centro, en un edificio antiguo que había sido renovado para albergar profesionales. Cuando llegué, él me recibió personalmente en la puerta de su oficina, con el mismo cariño respetuoso que siempre había mostrado hacia mí desde que era niño. Doña Beatriz, me dijo mientras me acompañaba a su escritorio, mamá me contó por encima lo que está pasando. Quiero que sepa que puede hablar con total confianza y que vamos a encontrar la mejor manera de resolver esta situación. Durante casi 2 horas, le conté toda la historia desde el principio. Fernando tomaba notas constantemente, hacía preguntas específicas sobre fechas y montos y ocasionalmente pedía aclaraciones sobre detalles técnicos. Cuando terminé mi relato, él revisó sus anotaciones durante varios minutos antes de hablar. Doña Beatriz, dijo finalmente, lo que su hijo hizo constituye varios delitos diferentes. Tenemos apropiación indebida, que es tomar dinero ajeno sin autorización. Tenemos violación de correspondencia electrónica, que es acceder sin permiso a cuentas bancarias online. Y dependiendo de cómo queramos encuadrarlo, podríamos incluir estafa y abuso de confianza. La seriedad con que enumeraba los cargos posibles me impactó. Escuchar la situación descrita en términos legales precisos le daba una dimensión diferente, más grave de lo que yo había anticipado. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté. Si decidimos proceder por la vía penal, explicó Fernando, Sebastián podría enfrentar penas de prisión que van desde 6 meses hasta 4 años, dependiendo de cómo se desarrolle el caso y qué antecedentes tenga. ¿Antecedentes? Vamos a necesitar investigar si hay otras denuncias previas, otros problemas legales relacionados con robos o estafas. También vamos a solicitar informes sobre su situación patrimonial y sus deudas, porque eso puede ser relevante para establecer el móvil del delito. Fernando continuó explicándome las diferentes opciones disponibles. Podíamos hacer una denuncia penal directa, que seguiría su curso normal a través del sistema judicial. O podíamos optar por una vía que él llamaba extrajudicial, donde le daríamos a Sebastián una oportunidad de reconocer sus delitos y reparar el daño antes de iniciar acciones legales formales. ¿Cuál me recomienda?, pregunté. Depende de qué objetivo tenga usted, respondió Fernando pensativamente. Si lo que busca es principalmente que él entienda la gravedad de lo que hizo y que nunca más la moleste, la vía extrajudicial puede ser más efectiva. Si lo que busca es justicia ejemplar, entonces vamos directo por la vía penal. Reflexioné sobre sus palabras durante varios minutos. Mi objetivo no era necesariamente ver a Sebastián en la cárcel, pero tampoco estaba dispuesta a que se saliera con la suya sin consecuencias serias. Probemos primero la vía extrajudicial, decidí finalmente.
pero con condiciones muy claras y un plazo definido. Si no acepta o no cumple, seguimos por la vía penal sin más oportunidades. Fernando asintió approvingly. Es una decisión inteligente. Vamos a preparar una notificación formal donde detallaremos todos los delitos cometidos, las pruebas que tenemos y las condiciones para evitar el proceso penal. Le daremos un plazo de 10 días para responder. Cuando salí del estudio de Fernando esa tarde, llevaba conmigo una copia del borrador de la notificación que él prepararía durante los próximos días. Leyéndola en el colectivo de vuelta a casa, me impresionó ver mi historia familiar transformada en lenguaje legal preciso y formal. Era como ver la situación desde afuera, objetivamente, sin las emociones que habían nublado mi juicio durante años. Sebastián estaba en la cocina cuando llegué, preparándose algo de comer. Había una tensión palpable en el aire, como si ambos estuviéramos esperando que el otro hiciera el próximo movimiento en una partida de ajedrez que ya tenía pocas jugadas restantes. «¿Cómo te fue?», preguntó sin levantar la vista de su plato. «Muy bien», respondí simplemente, dirigiéndome a mi cuarto sin dar más explicaciones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una tranquilidad que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez tenía un plan concreto, apoyo profesional, y la certeza de que estaba tomando las decisiones correctas para protegerme y hacer valer mis derechos. Los próximos días serían cruciales para determinar si Sebastián tenía alguna posibilidad de redimirse, o si tendríamos que seguir el camino más difícil, pero quizás más necesario de la justicia formal. Los siguientes 3 días transcurrieron en un silencio tenso que llenaba cada rincón de la casa. Sebastián y yo nos movíamos como dos extraños que habían terminado viviendo bajo el mismo techo por casualidad, evitando conversaciones, cruzándonos en los pasillos con saludos mínimos, compartiendo espacios comunes solo cuando era absolutamente necesario. Era como si ambos estuviéramos esperando que algo importante sucediera, pero ninguno quisiera ser el primero en romper esa tregua frágil e incómoda. El jueves por la mañana, puntualmente a las 10, Fernando llegó a casa acompañado por un escribano público que actuaría como testigo oficial de la entrega de la notificación. Cuando sonó el timbre, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y alivio. Nerviosismo porque sabía que estaba a punto de dar un paso irreversible. Alivio porque finalmente iba a terminar con años de incertidumbre y manipulaciones. Sebastián abrió la puerta y su cara se descompuso inmediatamente al ver a Fernando con su maletín de abogado y al escribano con su carpeta de documentos oficiales. No necesitaba ser muy inteligente para entender lo que estaba pasando, pero aún así preguntó con voz temblorosa qué hacían ahí. «Sebastián Navarro», dijo Fernando con tono profesional pero no agresivo. «Vengo a entregarle una notificación extrajudicial en relación a hechos de conocimiento de su señora madre. ¿Podemos pasar?». Lo que siguió fue una ceremonia formal pero civilizada. El escribano explicó los procedimientos legales. Fernando leyó en voz alta los puntos principales de la notificación y Sebastián recibió el documento oficial con manos que no podían disimular el temblor. Cuando terminó la lectura formal, el silencio en el living era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. La notificación era exhaustiva y devastadora. Detallaba cada uno de los delitos cometidos: apropiación indebida por la transferencia no autorizada, violación de correspondencia electrónica por acceder a mis cuentas bancarias, abuso de confianza por aprovechar su condición de hijo para cometer estos actos. También incluía un cronograma de otros episodios de robos menores ocurridos durante los últimos años, desde las joyas de mi madre hasta el dinero faltante de mi cartera. Pero la parte más impactante para Sebastián fue la sección que Fernando había titulado Evidencias disponibles. Ahí se detallaba no solo los extractos bancarios que demostraban mis ahorros secretos y la transferencia fraudulenta, sino también registros de actividad de mi computadora que mostraban exactamente cuándo y cómo había accedido a mis cuentas, fotografías de mis pertenencias faltantes que yo había documentado a lo largo de los años y testimonios de vecinos que habían observado comportamientos sospechosos. Durante toda la lectura, Sebastián no dijo una palabra. Simplemente escuchaba con una expresión que iba cambiando gradualmente, desde la sorpresa inicial hasta algo que se parecía más al horror.
Cuando Fernando terminó de explicar todos los cargos posibles y las penas que cada uno conllevaba, mi hijo parecía haber envejecido 10 años en media hora. Tiene 10 días calendarios para responder, concluyó Fernando. Puede optar por reconocer los hechos y negociar condiciones de reparación, o puede elegir defenderse por la vía legal normal. Si no responde dentro del plazo establecido, procederemos automáticamente por la vía penal sin más avisos. Después de que Fernando y el escribano se fueron, Sebastián se quedó sentado en el sofá del living con la notificación en las manos, leyendo y releyendo los papeles como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Yo me fui a la cocina a preparar té, más que nada para tener algo que hacer con las manos mientras procesaba lo que acababa de suceder. Cuando volví al living con mi taza, él seguía en la misma posición, pero ahora había lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión como las que había usado tantas veces para manipularme, sino lágrimas de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. «Mami», dijo con voz quebrada, «¿realmente vas a hacer esto? ¿Vas a mandar a tu propio hijo a la cárcel?» Era una pregunta diseñada para hacerme sentir culpable, para activar todos mis instintos maternales y hacerme reconsiderar mis decisiones. Pero después de tantos años de estas manipulaciones emocionales, ya las reconocía inmediatamente. «Sebastián», respondí sentándome en la poltrona frente a él, «yo no te voy a mandar a ningún lado. Vos te mandaste solo cuando decidiste robarme. Yo solo estoy usando los recursos legales que tengo para protegerme». «Pero soy tu hijo», insistió, como si ese fuera un argumento irrefutable. «Justamente por eso duele tanto», repliqué, «porque sos mi hijo, porque sos la persona que más ame en el mundo y sos quien eligió traicionarme de la manera más cruel posible». Los días que siguieron fueron un infierno para ambos, aunque por motivos diferentes. Sebastián pasaba horas al teléfono, primero tratando de conseguir dinero prestado para pagar los 800 pesos más los intereses y multas que la notificación estipulaba. Después, buscando abogados que estuvieran dispuestos a tomar su caso, aunque la mayoría le explicaba que su situación legal era muy complicada, dado que las evidencias en su contra eran abrumadoras. Para mí, esos días fueron de una ansiedad constante, pero también de una determinación creciente. Cada vez que escuchaba a Sebastián llorando en su cuarto o hablando por teléfono con voz desesperada, una parte de mí quería ceder, perdonar, volver a ser la madre protectora que había sido durante décadas, pero otra parte más fuerte me recordaba las palabras «vieja tonta» y la sonrisa cruel con que había confesado robarme. El 7º día del plazo sucedió algo que cambió completamente la dinámica de la situación. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras yo estaba en el patio regando mis plantas, escuché voces alteradas que venían del frente de la casa. Cuando me asomé por la ventana de mi cuarto, vi a Sebastián en la vereda hablando con 2 hombres que no reconocí inmediatamente. La conversación se fue calentando progresivamente hasta convertirse en una discusión abierta. Los 2 hombres tenían aspecto intimidante, vestidos de manera informal, pero con una actitud agresiva que me puso inmediatamente en alerta. Cuando uno de ellos empujó a Sebastián contra la pared del frente de casa, entendí que no se trataba de una conversación amistosa. Sin pensarlo 2 veces, salí de la casa y me acerqué al grupo. «¿Qué está pasando acá?», pregunté con voz firme, dirigiéndome directamente a los 2 extraños. «Disculpe, señora», dijo el más alto de los 2, que tenía una cicatriz visible en la mejilla izquierda. «Estamos resolviendo un asunto de negocios con su hijo. No es nada que la involucre a usted. Todo lo que pasa en la puerta de mi casa me involucra», repliqué, manteniéndome firme a pesar del miedo que comenzaba a crecer en mi estómago. «¿Quiénes son ustedes y qué quieren?». Sebastián me miró con una expresión de pánico absoluto. «Mami, por favor, entra a la casa. Esto es algo mío. Yo lo resuelvo». Pero el hombre de la cicatriz me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Su hijo nos debe plata, señora, mucha plata. Y como parece que él no tiene forma de pagarla, quizás usted pueda ayudarnos». Fue entonces cuando todo encajó. Los llamados telefónicos susurrados, las visitas de desconocidos, la desesperación creciente de Sebastián durante los últimos meses. No solo tenía problemas de adicción, sino que había recurrido a prestamistas ilegales para financiar sus apuestas. «¿Cuánto es mucha plata?», pregunté,
aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. 22,000 pesos, respondió el segundo hombre, más bajo, pero igualmente amenazante. Más los intereses de demora. En total, son 30,000. La cifra me golpeó como un martillo. 30,000 pesos era una suma que Sebastián jamás podría reunir con trabajos legítimos, especialmente considerando sus antecedentes laborales y sus adicciones. Y nosotros sabemos que usted tiene plata, continuó el hombre de la cicatriz, acercándose un paso más a mí. Su hijo nos contó que usted cobra una buena jubilación y que tiene ahorros, así que pensamos que tal vez pueda ayudar a resolver esta situación. La audacia de la amenaza implícita me indignó más que me asustó. ¿Mi hijo les dijo que yo tengo plata?, pregunté, mirando a Sebastián con una mezcla de incredulidad y asco. Nos dijo que usted siempre lo ayuda cuando él necesita plata, explicó el segundo hombre. Y ahora él necesita mucha plata urgente. Era el colmo de la traición. No solo me había robado, sino que además había expuesto nuestra situación familiar a criminales, poniéndome en peligro físico real para tratar de resolver sus propios problemas financieros. Bueno, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, ustedes van a tener que buscar otra forma de cobrar su dinero. Yo no me hago cargo de las deudas de mi hijo. La cara del hombre de la cicatriz se endureció. No creo que entienda la situación, señora. Esto no es una negociación. Fue en ese momento que tomé una decisión que definiría todo lo que pasaría después. Saqué mi teléfono celular del bolsillo y, sin apartar la vista de los dos hombres, marqué el número de emergencias de la policía. Quiero reportar una amenaza en mi domicilio, dije claramente cuando atendieron la llamada. 2 personas desconocidas están intimidando a mi familia en relación a deudas de juego. El efecto fue inmediato. Los 2 hombres se miraron entre ellos, claramente incómodos con la mención de la policía, pero el de la cicatriz no se iba a rendir tan fácilmente. Señora, no hace falta complicar las cosas, dijo con tono más conciliatorio, pero sin perder la amenaza implícita. Solo queremos que nos paguen lo que nos deben. Y yo solo quiero que se vayan de mi propiedad inmediatamente, repliqué, manteniendo el teléfono en la mano. La policía ya viene en camino. Después de unos segundos de tensión, los 2 hombres decidieron retirarse. Pero antes de irse, el de la cicatriz se dirigió directamente a Sebastián. Tenés una semana más, pibe. Después de eso, las cosas se van a complicar mucho para toda tu familia. Cuando finalmente se fueron, Sebastián se derrumbó completamente. Se sentó en el cordón de la vereda y comenzó a llorar con una desesperación que me recordó a cuando era niño y se lastimaba jugando. Pero esta vez no era un rasguño lo que lo hacía llorar, sino la conciencia de haber cavado un pozo tan profundo que ya no podía salir solo. Mami, murmuró entre sollozos, no sabía cómo decirte. Empezó de a poco, pero después se me fue de las manos. Ahora no sé qué hacer. Esa noche tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Sebastián finalmente me contó toda la verdad. Había estado apostando online sistemáticamente durante los últimos 3 años, perdiendo cantidades cada vez mayores. Cuando se quedó sin dinero propio, empezó a robar pequeñas cosas de casa para vender. Cuando eso no fue suficiente, recurrió a prestamistas ilegales que inicialmente parecían comprensivos, pero que después se volvían cada vez más amenazantes. El episodio de robar mi cuenta bancaria había sido su último intento desesperado de conseguir dinero suficiente para pagar las deudas y salir del problema. Según su plan original, iba a apostar todo en un partido seguro, multiplicar el dinero, pagarle a los prestamistas y después devolverme lo que me había quitado con una historia inventada sobre ganancias inesperadas. Pero perdí todo, confesó con voz quebrada. Y ahora no tengo forma de salir de esto. Van a lastimar a toda la familia por mi culpa. Por primera vez en días, sentí algo parecido a compasión por él. No porque hubiera perdonado lo que me había hecho, sino porque finalmente podía ver el abismo de autodestrucción en el que había caído. Pero esa compasión no iba a cambiar mis decisiones. Al día siguiente, el 8º del plazo de la notificación, llamé a Fernando para contarle sobre la visita de los prestamistas. Su reacción fue inmediata y tajante. Doña Beatriz, esto cambia completamente la situación. Ya no es solo un asunto familiar, sino un problema de seguridad. Tengo que recomendarle que haga inmediatamente una denuncia penal, tanto por el robo como por las amenazas. Y Sebastián
Sebastián va a tener que enfrentar las consecuencias de todas sus decisiones, incluidas las que ponen en peligro a su propia madre. Esa tarde, en lugar de esperar a que se cumpliera el plazo de la notificación, fui directamente a la comisaría del barrio y hice una denuncia formal por el robo y por las amenazas de los prestamistas. El oficial que me tomó la declaración me explicó que estos casos eran más comunes de lo que uno podría pensar y que tenían procedimientos específicos para proteger a las víctimas. Cuando volví a casa con la copia de la denuncia, Sebastián estaba esperándome en el living con 2 valijas a su lado. «Me voy, mami», dijo simplemente. «No puedo seguir poniendo en peligro a la familia. Voy a tratar de resolver mis problemas lejos de acá». Era la decisión más madura que había tomado en años, aunque llegaba demasiado tarde para reparar el daño ya hecho. «¿A dónde vas a ir?», pregunté, porque a pesar de todo seguía siendo su madre y no podía evitar preocuparme. «Tengo un primo en Córdoba que me dijo que puedo quedarme con él un tiempo. Voy a buscar trabajo, voy a tratar de juntarme con gente diferente, voy a intentar salir de este quilombo». Nos despedimos en la puerta de casa sin abrazarnos, sin llantos dramáticos, sin promesas que ambos sabíamos que podrían no cumplirse. Fue una despedida extrañamente tranquila para el final de una relación que había sido el centro de mi vida durante 42 años. «¿Vas a retirar la denuncia?», preguntó antes de subirse al taxi que había llamado. «No», respondí sin dudar. «Las consecuencias legales van a seguir su curso, pero espero que cuando terminen hayas conseguido la ayuda que necesitas». Sebastián asintió, entendiendo que no había más nada que negociar. «Te quiero, mami», murmuró antes de cerrar la puerta del taxi. «Yo también te quiero», respondí, y era verdad, pero ya no de la manera ciega e incondicional de antes. Han pasado 8 meses desde ese día. Sebastián cumplió una pena de trabajo comunitario y multa económica después de un juicio abreviado donde reconoció su culpabilidad. Según las últimas noticias que tengo a través de su primo, está trabajando en una fábrica textil en Córdoba y asistiendo a reuniones de jugadores anónimos. Hablamos por teléfono una vez al mes, conversaciones breves donde me cuenta sobre su trabajo y su tratamiento, y yo le cuento sobre mi nueva rutina diaria. Nuestro vínculo está lentamente reconstruyéndose, pero sobre bases completamente diferentes. Ya no soy la madre protectora que soluciona todos sus problemas, y él ya no es el hijo que puede aprovecharse de mi amor incondicional. Mi cuenta del Banco Santander ahora tiene 320,000 pesos. No es solo dinero, es mi independencia, mi seguridad, mi prueba de que puedo cuidarme sola. He usado parte de esos ahorros para algunas mejoras en la casa y para ayudar ocasionalmente a familias necesitadas del barrio, pero siempre manteniendo el control total sobre mis decisiones financieras. Vivo sola, pero no me siento sola. He recuperado amistades que había descuidado durante los años en que toda mi energía se centraba en lidiar con los problemas de Sebastián. Vuelvo a salir con mis amigas, vuelvo a disfrutar de actividades simples sin estar constantemente preocupada por lo que podría estar haciendo o planeando mi hijo. La casa está más silenciosa, pero también más tranquila. Por primera vez en décadas, no tengo que preocuparme por si alguien está revisando mis cosas, robando de mi cartera o mintiendo sobre sus actividades. Duermo profundamente todas las noches, algo que no hacía desde hacía años. A los 68 años aprendí que nunca es demasiado tarde para poner límites, para exigir respeto, para priorizarse a uno mismo sin sentirse culpable. Aprendí que amar a alguien no significa tolerar cualquier comportamiento de esa persona. Y principalmente, aprendí que proteger mi dignidad no me convierte en mala madre, sino en una mujer que finalmente entendió su propio valor. Aquí estoy, Beatriz Navarro, a los 68 años, sentada en mi cocina de Rosario, en esa misma mesa donde desayuné con mi hijo durante décadas, donde le enseñé las primeras letras, donde compartimos miles de conversaciones que creí que nos unían para siempre. Hoy esa mesa ya no representa recuerdos dolorosos, sino el lugar donde finalmente aprendí a valorarme, donde tomé las decisiones más difíciles, pero más necesarias de mi vida. Les acabo de contar la historia más personal y transformadora que he vivido. Y quiero tomarme este tiempo para reflexionar junto a ustedes sobre todo lo que hemos recorrido juntos durante estos videos, porque esta no es solo mi historia,
Es la historia de tantas mujeres que se reconocen en mis experiencias, que han vivido situaciones similares, que necesitan escuchar que no están solas en sus luchas. Cuando comencé a relatarles esta experiencia, empecé diciéndoles que a los 68 años descubrí que hay traiciones tan profundas que cambian para siempre la forma en que una persona ve el mundo. Ahora, después de haberles contado cada detalle de lo que viví, puedo agregar algo más. También descubrí que hay una fuerza interior que no sabía que poseía, una capacidad de reinventarme que creía perdida, una dignidad que nadie puede quitarme sin mi permiso. Recorrimos juntos el camino desde mis humildes comienzos en el barrio Fisherton, hija de un mecánico y una costurera que me enseñaron que el trabajo honesto era sagrado y que la familia debía cuidarse entre sí. Les conté sobre mis 45 años trabajando en la escuela primaria número 15, sobre mi matrimonio con Roberto, sobre la alegría inmensa de recibir a Sebastián y la tragedia devastadora de perder a mi esposo cuando nuestro hijo tenía apenas 10 años. Ustedes me acompañaron durante esos años heroicos donde tuve que ser padre y madre a la vez, trabajando turnos extras, haciendo changas los fines de semana, sacrificando mi juventud, mi vida social, mis sueños personales, todo por darle a Sebastián las oportunidades que Roberto y yo habíamos planeado para él. Fueron años duros pero llenos de propósito, donde cada sacrificio tenía sentido porque estaba construyendo el futuro de mi hijo. Vieron conmigo cómo Sebastián creció siendo un niño ejemplar, un estudiante destacado, un joven que parecía encaminarse hacia el éxito que habíamos soñado para él. Pero también fueron testigos de cómo todo eso comenzó a cambiar gradualmente cuando las frustraciones laborales, las adicciones y las malas influencias empezaron a transformarlo en alguien que yo no reconocía. Les relaté en detalle cómo comencé a notar los primeros signos de que algo estaba mal: objetos que desaparecían de casa, comportamientos extraños, mentiras cada vez más elaboradas, pedidos constantes de dinero para propósitos que nunca terminaban de quedar claros. Y cómo, a pesar de mis sospechas crecientes, seguía dándole el beneficio de la duda porque era mi hijo, porque lo amaba incondicionalmente, porque no podía imaginar que fuera capaz de traicionarme. Ustedes estuvieron ahí cuando les revelé mi plan secreto, esa estrategia que desarrollé durante 15 años para protegerme financieramente mientras confirmaba mis peores temores. La cuenta en el Banco Santander, donde deposité meticulosamente la mitad de cada jubilación, construyendo un patrimonio de 280,000 pesos que nadie sospechaba que existía. La trampa perfecta de la contraseña falsa, escrita en el cuaderno de recetas, esperando pacientemente a que alguien cayera en ella si realmente estaba husmeando en mis cosas personales. Me acompañaron en esa mañana terrible cuando fui al banco a sacar dinero para mis gastos mensuales y descubrí que mi cuenta estaba vacía. Sintieron conmigo el shock de ver esos ceros en la pantalla del cajero automático, la incredulidad de confirmar con la empleada que alguien había transferido todo mi dinero a las 3 de la madrugada usando mi propia computadora. Vivieron paso a paso la confrontación más difícil de mi vida, cuando volví a casa sabiendo que tendría que enfrentar a mi propio hijo con la evidencia de su traición. Escucharon conmigo esa confesión brutal, donde no solo admitió haberme robado, sino que además me llamó vieja tonta y se burló de lo que él percibía como mi ingenuidad senil. Pero también fueron testigos del momento más satisfactorio de toda esta experiencia, cuando pude revelarle que su vieja tonta había estado jugando ajedrez en múltiples dimensiones durante 15 años. Cuando le mostré los extractos de mi cuenta secreta, cuando le expliqué que la contraseña era falsa, cuando le demostré que había robado exactamente lo que yo quería que robara, 800 pesos de carnada mientras mis verdaderos ahorros permanecían a salvo. Ustedes vieron cómo esa revelación cambió completamente la dinámica entre nosotros. Cómo Sebastián pasó de ser el estafador arrogante que se creía más inteligente que su madre anciana, a convertirse en alguien que finalmente entendía que había subestimado completamente a la persona que más lo amaba en el mundo. Me acompañaron al consultorio del abogado Fernando, donde aprendí sobre mis derechos legales y las opciones disponibles para hacer valer la justicia. Estuvieron conmigo cuando decidí darle una última oportunidad
a través de la notificación extrajudicial, dándole 10 días para reconocer sus delitos y reparar el daño causado. Vivieron la tensión de esos días cruciales, cuando aparecieron en mi casa los prestamistas ilegales, amenazando a toda la familia por las deudas de juego que Sebastián había contraído. Fueron testigos de cómo, a los 68 años, tuve el coraje de enfrentar a esos criminales, de llamar a la policía en sus narices, de demostrar que nadie iba a intimidarme en mi propia casa. Y finalmente, me acompañaron hasta el desenlace de esta historia, la decisión de Sebastián de irse de casa, el proceso legal que siguió su curso, la reconstrucción lenta y cautelosa de nuestro vínculo sobre bases completamente nuevas, y mi nueva vida como una mujer independiente que finalmente aprendió a priorizarse a sí misma. Pero más allá de los hechos específicos que les relaté, quiero que entiendan las lecciones profundas que esta experiencia me enseñó, porque son lecciones que pueden aplicarse a muchas situaciones diferentes que ustedes podrían estar viviendo. La primera lección es que amar a alguien no significa tolerar cualquier comportamiento de esa persona. Durante años confundí amor incondicional con aceptación ciega de maltrato. Creí que ser buena madre significaba proteger a mi hijo de las consecuencias de sus propios actos, resolver sus problemas, justificar sus errores. Pero el amor verdadero a veces requiere poner límites duros, exigir respeto, permitir que las personas aprendan de sus errores aunque eso duela. La segunda lección es que nunca es demasiado tarde para descubrir nuestra propia fuerza. Yo creía que a los 60 y tantos años ya había definido quién era y de qué era capaz. Pensaba que mi papel en la vida se limitaba a ser la madre abnegada, la jubilada de ingresos modestos, la viuda que vivía de recuerdos. Pero esta crisis me demostró que tenía recursos internos que ni siquiera sabía que existían, que podía planificar estratégicamente, actuar con determinación, tomar decisiones difíciles cuando era necesario. La tercera lección es sobre la importancia de protegerse financieramente, especialmente las mujeres mayores que a menudo somos vistas como presas fáciles. Mi cuenta secreta no fue solo una medida de protección económica, fue un acto de amor propio, una forma de asegurarme de que siempre tendría recursos para cuidar de mí misma sin depender de nadie más. La cuarta lección tiene que ver con confiar en nuestros instintos. Durante años tuve la sensación de que algo no estaba bien con el comportamiento de Sebastián, pero constantemente dudaba de mis propias percepciones. Me convencía de que estaba siendo paranoica, de que era normal que una madre mayor malinterpretara las acciones de su hijo adulto. Pero mi instinto era correcto y debería haber confiado en él mucho antes. La quinta lección es sobre la diferencia entre ser víctima de una situación y convertirse en víctima permanente. Lo que me pasó con Sebastián fue terrible, doloroso, traumático, pero yo elegí no quedarme en el papel de víctima lamentándome eternamente por la traición sufrida. Elegí tomar acción, buscar justicia, reconstruir mi vida sobre bases más sólidas. Quiero que las mujeres que me están escuchando entiendan que tienen derechos, que tienen valor, que merecen respeto sin importar su edad. Quiero que sepan que no tienen que aceptar maltrato de hijos irresponsables, esposos abusivos, familiares manipuladores o cualquier persona que trate de aprovecharse de su bondad. Si están viviendo situaciones de abuso financiero, emocional o de cualquier tipo, quiero que sepan que hay recursos disponibles, que hay profesionales que pueden ayudarlas, que no están solas. Busquen asesoramiento legal, psicológico, social. Hablen con personas de confianza. No guarden todo para ustedes mismas pensando que pueden resolverlo solas. Y especialmente, quiero que entiendan que tomar medidas para protegerse no las convierte en malas madres, esposas o hijas. Las convierte en mujeres que conocen su propio valor y no están dispuestas a aceptar ser pisoteadas por nadie. Mi historia podría haber terminado de manera muy diferente si no hubiera tomado esas precauciones durante todos esos años. Podría haber perdido todos mis ahorros, podría haber terminado económicamente devastada, dependiendo de la caridad ajena en mis años dorados. Pero porque planifiqué, porque me protegí, porque confié en mis instintos, hoy tengo seguridad financiera, independencia
y la satisfacción de saber que nadie puede manipularme fácilmente. Hoy vivo sola en mi casita de Fisherton, pero no me siento sola. Tengo mis amigas, mis actividades, mis proyectos personales que había postergado durante años. He vuelto a leer, a escuchar música, a disfrutar de pequeños placeres como tomar mate en el patio mientras miro crecer mis plantas. Mi relación con Sebastián se está reconstruyendo lentamente. Hablamos por teléfono regularmente, pero ahora nuestras conversaciones son diferentes. Él me respeta de una manera que no lo hacía antes, tal vez porque finalmente entendió que no puede subestimarme. Yo lo amo de una manera más madura, menos ciega, con límites claros sobre lo que estoy dispuesta a tolerar. Mi cuenta del Banco Santander sigue creciendo, no solo con mis depósitos regulares, sino también con los intereses acumulados durante todos estos años. Ese dinero representa mucho más que una suma en una cuenta bancaria. Representa mi independencia, mi capacidad de tomar decisiones sin consultar a nadie, mi seguridad para los años que me quedan por vivir. Uso parte de esos ahorros para mejorar mi calidad de vida de maneras que antes me parecían lujos innecesarios. Me compré un sillón más cómodo para leer, renové la pintura de la casa, instalé mejor iluminación en la cocina. También ayudo ocasionalmente a familias del barrio que están pasando por dificultades, pero siempre desde una posición de fortaleza, no de vulnerabilidad. Hay días donde todavía siento tristeza por lo que pasó con Sebastián, por los años perdidos en tensiones y sospechas, por la inocencia de creer que el amor maternal podía resolver cualquier problema. Pero esa tristeza ya no me paraliza ni me define. Es simplemente parte de mi historia, una experiencia que me hizo más sabia y más fuerte. Si tuviera que darle un consejo a mi yo más joven, le diría que confiara más en sus propios instintos, que no tuviera miedo de poner límites, que entendiera que protegerse no es egoísmo, sino necesidad. Le diría que el amor verdadero a veces requiere decisiones duras, que ser buena madre no significa ser madre permisiva. Esta historia que les conté no es solo sobre una madre traicionada por su hijo, es sobre una mujer que descubrió su propia fuerza en el momento más oscuro de su vida. Es sobre la importancia de la planificación, la precaución, el amor propio. Es sobre el valor de exigir respeto sin importar la edad que tengamos. Espero que mis palabras lleguen especialmente a esas mujeres que se sienten invisibles, subestimadas, vulnerables por su edad. Quiero que sepan que la experiencia y la madurez pueden ser armas poderosas cuando se usan correctamente, que no hay edad límite para reinventarse, para tomar control de la propia vida, para exigir el respeto que merecemos. También espero que mi historia sirva como advertencia para hijos e hijas que podrían estar aprovechándose de la bondad de sus padres mayores. Quiero que entiendan que subestimar a sus madres y padres por su edad es un error grave, que el amor paternal tiene límites, que la paciencia no es infinita, que hay consecuencias para la traición y el abuso. Grabar estos videos para ustedes ha sido un proceso emocionalmente intenso. Tuve que revivir momentos muy dolorosos, organizar recuerdos que prefería mantener enterrados, encontrar las palabras correctas para transmitir experiencias tan íntimas y complejas. Pero también ha sido liberador, terapéutico y profundamente satisfactorio saber que mi historia podría ayudar a otras personas que están enfrentando situaciones similares. Por eso les pido con todo mi corazón que se suscriban al canal Abuela Recordó. Suscribirse no les cuesta nada, pero para mí significa mucho porque me demuestra que mis palabras están llegando a las personas correctas, que hay audiencia para estas historias de vida real, para estas lecciones aprendidas a través de experiencias difíciles pero transformadoras. También les pido que dejen su like en estos videos. Cada like me dice que mi contenido les parece valioso, que vale la pena el esfuerzo emocional y físico de preparar estos relatos. Los likes ayudan también a que más personas encuentren estos videos, a que lleguen a mujeres que podrían necesitar escuchar exactamente estas palabras en este momento de sus vidas. Pero lo que más necesito de ustedes son sus comentarios. Comenten contándome si han vivido experiencias similares, si conocen casos parecidos en sus familias o círculos sociales, si mis palabras les han servido para reflexionar sobre sus propias situaciones. Comenten preguntándome cosas que quieran saber
sugiriéndome temas que les gustaría que aborde en futuros videos. Sus comentarios son los que me dan la energía para seguir adelante con este proyecto. Cuando leo que alguien se sintió identificado con mi historia, que mis palabras le dieron fuerzas para tomar una decisión difícil, que mi experiencia le sirvió para entender mejor su propia situación, siento que todo el trabajo de preparar estos contenidos tiene sentido. Comenten también contándome de dónde son, porque quiero conocer a la comunidad que se está formando alrededor de estos videos. Quiero saber si mis palabras están llegando a mujeres de Argentina, de otros países de América Latina, de diferentes generaciones y trasfondos sociales. Miren también los otros videos del canal Abuela Recordó, porque cada historia que comparto tiene lecciones diferentes pero igualmente importantes. Historias de superación, de mujeres que encontraron fuerzas que no sabían que tenían, de situaciones difíciles que se convirtieron en oportunidades de crecimiento personal. Y si están en condiciones de hacerlo, ayúdenme a través del Gracias, que es una forma de hacer donaciones económicas para apoyar este trabajo. Preparar estos videos requiere mucho tiempo de investigación, planificación, grabación y edición. También implica costos de equipamiento, de internet, de todos los recursos técnicos necesarios para mantener un canal activo con contenido diario. Sus gracias me ayudan a cubrir estos gastos y me permiten dedicar más tiempo a este proyecto tan importante para mí. Cada peso que contribuyen se invierte directamente en mejorar la calidad de los videos, en investigar nuevos temas, en crear contenido más frecuente y más elaborado. No es obligatorio, por supuesto, pero sería una ayuda inmensa para sostener económicamente este emprendimiento que nació de mi deseo de compartir experiencias que podrían ser útiles para otras personas. Piensen en el gracias como una forma de invertir en contenido que valoran, en historias que les sirven, en una voz que representa hacia mujeres que a menudo no son escuchadas en otros espacios. Cada gracias que recibo me confirma que hay personas que valoran este trabajo, que consideran importante que estas historias se sigan contando, que quieren que más mujeres tengan acceso a estas reflexiones y enseñanzas. Terminando ya esta conversación que hemos mantenido a lo largo de estos 6 videos, quiero agradecerles profundamente por haber llegado hasta acá conmigo, por haber dedicado su tiempo a escuchar la historia completa, por haber estado presentes durante los momentos más difíciles de mi relato, por haber celebrado conmigo los momentos de triunfo y reivindicación. Espero que cuando apaguen sus teléfonos o computadoras después de ver estos videos, se queden con la certeza de que ustedes también tienen una fuerza interior inmensa, que ustedes también merecen respeto y dignidad, que ustedes también pueden tomar las riendas de sus vidas sin importar las circunstancias o la edad que tengan. Recuerden siempre que ser mayor no significa ser vulnerable, que tener buen corazón no significa aceptar maltrato, que amar a la familia no requiere sacrificar la dignidad personal. Ustedes valen mucho, muchísimo más de lo que quizás se dan cuenta. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias de vida, lecciones aprendidas y la sabiduría que solo se adquiere a través de experiencias reales. Mientras tanto, cuídense mucho, valórense siempre y nunca olviden que cada una de ustedes tiene una historia importante que contar.